Esta mañana mi deseo es que llevemos algo a casa para compartir con el que nos encontremos o el que le tengamos más confianza. Preguntamos cuando llega alguien a la casa, ¿dónde estuviste? Estuve en la iglesia. ¿Y qué aprendiste? Y podamos darle este mensaje. Señor, te damos gracias de nuevo, porque tu expresión es enorme. A través de las Sagradas Escrituras encontramos que tú te expresas y nos dices y nos das amor, misericordia, perdón, vida. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que me mueva para entregar este mensaje del amor de Dios para nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Escribí que el amor comienza y termina con Dios. Es el autor del amor. Él lo crió. Es la expresión de su naturaleza. Nosotros te amamos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así dice nuestro hermano en la primera carta de Juan 4:9. Jesús hablaba con muchas personas, pero en una ocasión tuvo una visita especial de noche. Se trataba de un rabino, jefe, líder de los judíos. Lo saludó de esta manera el rabino a Jesús: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado. No dice sé, sabemos. Siendo líder, representaba la voluntad o interpretaba la voluntad de las mayorías rabídicas. Él pertenecía al Sanedrín. Él era una persona muy importante. Y dicen que fue de noche. Tal vez para cubrir apariencias, porque iba a ver al enemigo, de acuerdo a su visión, porque ellos tenían el poder y la representación del Dios Supremo. ¿Cómo iban a aceptar a alguien que se dijera hijo de Dios? Maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. La gran sorpresa que se llevó Nicodemo fue que Jesús le respondió: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Las personas que desean salvarse deben obedecer a Dios y cambiar su manera de vivir. Ese cambio de vida es posible solo por la gracia de Dios al aceptar a Cristo Jesús por el impulso del Espíritu Santo. Nicodemo recibió no solamente lo básico, sino recibió una lección de salvación, una demostración del poder de Dios. Jesús le explica a Nicodemo que el nacimiento nuevo no es de carne, sino es de espíritu. Y aquel maestro dice: ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, pueda volver al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le explica: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es.
y se entabló una conversación y le dio, yo creo que la condensación, el resumen más glorioso que Dios ha dado a través de su santa palabra en Juan 3:16. Ese versículo que todos lo sabemos y que si nosotros no lo aprendemos de memoria, podemos presentar a Dios con todo su poder, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta pensar en Juan 3:16, porque la Biblia tiene 66 libros y capítulos pues muchos, y versículos mucho más, pero ese Juan 3:16 es algo extraordinario. En mi Biblia dice de esta manera: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su hijo, su único hijo, para que todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. En el versículo 17 dice lo siguiente: porque Dios no envió a este mundo, vuelvo del versículo 17, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El 18, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, porque el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pero dice también: y así como Dios juzga, yo he venido al mundo y soy la luz de este mundo. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Yo creo que el versículo más memorable de toda la Biblia es Juan 3:16. ¿Quién es Dios? Hay muchos dioses en muchos pueblos a través de todas las edades. Pongámoslos a prueba. Dioses que den su vida por sus creyentes, dioses que den amor, dioses que den alegría, dioses que den apoyo, Dios que sean escudo y fortaleza en medio de las tribulaciones del hombre. Y vemos que solamente existe un solo Dios, un Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Podemos meditar en Génesis 1, ese extraordinario capítulo en donde Dios se manifiesta como creador, un Dios vivo, un Dios eterno, y así lo afirma toda la Biblia. ¿Quién es ese Dios? El Dios que responda a todas las preguntas que he hecho, solamente lo cumple el Dios en el que creemos, porque es un Dios vivo y porque nos ha dado a lo que está vivo. Este versículo de Juan 3:16 es un versículo que, si lo aplicamos a nuestras vidas, el hombre cambia y el mundo puede transformarse solamente con este versículo. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? Entre los hombres, el amor
Son efectos intensos por otra persona y se basa en sus sentimientos y emociones. Y el peligro es que pueden cambiar de un momento a otro. El amor que se da entre los hombres es un amor que cambia, y cuando cambia es peligroso porque hace mucho daño. El amor de Dios es puro, duradero, incondicional, que no se basa en lo que hagamos o lo que no hagamos. Es eterno, siempre ha existido y existirá por toda la eternidad. En Lucas 15 tenemos una hermosa historia. Un padre amoroso. Se han de acordar a ustedes que había 2 hijos, de un padre laborioso, responsable, que había hecho una gran fortuna. Y el hijo menor le dijo a su padre: dame la parte que me corresponde de mi herencia. Y era costumbre entre el pueblo judío que podía hacer eso el hijo menor o uno de sus hijos. Y dice que el padre le entregó todo lo que le pertenecía a ese hijo. Rápidamente lo vendió y se fue a un país lejano, en donde derrochó su dinero entre los falsos amigos y la prostitución. Se quedó sin dinero y hubo gran hambre en ese país. Y él tenía mucha hambre. Y el oficio más terrible que le pueden dar a un judío es que cuide puercos. Y ese fue el oficio que le dieron a este hombre. Y todavía tenía hambre y deseaba comerse el alimento de los puercos. Pero él recapacitó, reflexionó y se dio cuenta de la terrible decisión de su vida. Y él pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre en este momento tienen que comer y aquí yo me muero de hambre? Me levantaré y le diré: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme uno como tus jornaleros. Y la historia dice que el hijo que se fue con fortuna regresaba descalzo, con harapos. Y en su mente llevaba la convicción de que había pecado y que debía pedir perdón y que por la misericordia de Dios, de su padre, podía recibir eso. Y nunca esperó lo que se encontró. De lejos su padre lo vio en el camino que venía, reconoció y corriendo con los brazos extendidos, lo abrazó, lo besó e inmediatamente dijo que a uno de sus siervos dijo: maten al animal más gordo porque vamos a tener fiesta. Báñenlo, lávenlo, póngale un anillo y póngale sandalias porque ahora vamos a tener fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Eso es algo como el amor de Dios para con nosotros. El padre amoroso siempre amó a su hijo. No es que lo había amado cuando era niño o cuando era adolescente, él lo amó siempre. Y a pesar de que se fue y le dio mucha tristeza, como a Dios le duele que nosotros hagamos cosas indebidas, Él lo siguió amando. Y el resultado es que dijo a todos sus amigos: he aquí mi hijo. Y yo diría, una gran casa. ¿Sí? Dios desde la eternidad tiene un plan para que un hombre que fue creado para tener una relación amorosa con Él, y sabiendo de su caída y su pecado, envió a su Hijo unigénito, encarnado por medio de una virgen. Cristo Jesús nos enseñó a comprender la voluntad de su Padre y dar su vida conforme al plan de Dios
para rescatarnos de la muerte eterna. Cristo fue nuestro sustituto. Él pagó por nosotros, porque estábamos condenados por nuestros delitos y nuestros pecados. Es algo grandioso que nosotros podemos y debemos reflexionar, de que a pesar de que hemos transgredido consciente o inconscientemente la ley de Dios, tenemos a alguien que nos ama en forma eterna. Pero Él ha hecho un plan perfecto a través de Cristo Jesús, su Hijo. La salvación de nuestras almas fue pagada con un alto precio. No es gratis. La sangre de Cristo Jesús es extraordinaria. Y vuelvo a recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora, el amor tiene características. El carácter de Dios es, y ha sido y será, un amor sacrificial. Él puso su vida por nosotros. ¿Cuál es la prueba más grande de amor que nosotros podemos expresar a un amigo? Ustedes tienen junto a ustedes a alguien que quieren. Y si ese alguien les dijera, ¿cuál es tu máxima prueba de amor hacia mí? Tal vez no podrían contestarles. Pero si yo le digo, ¿serías capaz de morir por mí? Y si aceptara mi amigo morir por mí, ¿cuál es el más grande amor que puedo demostrar a mi amigo? Creo que es ese, ¿verdad? Pónganse a pensar un poquito, al que está junto a usted. ¿Morirías por mí? Ahora, ¿qué tienes tú para que yo muera por ti? El dar la vida por los amigos, como Cristo lo hizo por ti y por mí. Fíjense, pónganse a pensar, no son palabras, sino en realidad, ¿qué hacemos nosotros? La comunidad cristiana era conocida por el amor que se tenían entre ellos mismos. Y arrostraban la muerte y los peligros de la muerte para llevar este enorme mensaje, que Cristo les ama, que Dios les ama. Cuando pecamos, pecamos contra Dios y solo Dios puede perdonarnos a través de Cristo. Pónganse a pensar. ¿Quién es la autoridad? ¿Y quién comete infracción contra la autoridad? Y solamente la autoridad puede perdonar. Cuando pecamos, pecamos contra Dios y solo Dios nos puede perdonar a través de Cristo Jesús. Afirmamos que el objeto de su amor fue el hombre de todas las épocas hasta el fin. No solamente se refiere a los hombres del 2016. Si Dios permite más, también es para los que vengan. Y el amor de Dios fue también para los que se fueron. ¿Qué va a pasar con los muertos que murieron en Cristo Jesús? Tienen la promesa que cuando Él regrese van a experimentar algo extraordinario, la resurrección de sus propios cuerpos. Porque cuando nos morimos en el Señor, en Cristo Jesús, nuestras almas como un rayo se elevan al cielo. Y además no van solitas,
van custodiadas por sus ángeles, porque estamos rodeados por el enemigo. El enemigo vive en las regiones celestes, ¿verdad? ¿Y ustedes se imaginan ser acompañados por los ángeles a la presencia de Dios? A la presencia de Cristo Jesús. ¿Cómo estás, hermano? Que diga el Señor. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás, Olivia? Los vi ayer muy contentos. Mi amor, a través de Cristo viven ustedes, y ustedes son una pareja que es ejemplo para la juventud y para aquellos que andan dudando de que si siguen o no siguen. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. ¿Cuál es el regalo de Dios para nosotros? A ver, ¿cuál es el regalo que Dios nos da? Creo que Jesucristo, ¿verdad? El don de Dios de Juan 3:16, porque de tal manera dio a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, para que todo aquel que crea, es para todos, no es para los judíos, como dicen, o para los blanquitos, o para los chaparritos, o para los grandes, o para los guapos como René, no, es para todos, ¿verdad? Solo la cruz de Cristo salva por su misericordia y por su amor. Cuando recibimos al Señor, algo sucede. Somos inscritos en el libro de la vida. ¿Ustedes se imaginan? Cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre contestaré. Jorge, presente, Señor, aquí estoy. Francisco, Señor, aquí estoy. Callado y retraído, pero humilde. Y cuando Toño le diga, Toñito, aquí presente, Señor, es algo grande. Todos nosotros tenemos que escoger entre dos lugares que Dios ha creado: el camino de la vida eterna a través de Cristo Jesús o el camino de la condenación eterna, que es el infierno. Muchos dicen el infierno es para asustar a los niños, pero el infierno existe. Aparte de que Dios es amor, Dios es justicia. Jesús vino a darnos el maravilloso don de la vida eterna por medio del perdón de nuestros pecados. Los que hemos creído estamos sellados por su Espíritu Santo, listos para vivir eternamente en el amor del Padre para con nosotros a través de Cristo Jesús. Ahora, si este mensaje lo escuchas por primera vez, está para ti. Dios te ama. Dios quiere que tú tengas paz, que tengas gozo, que tengas la promesa de la vida eterna. Yo invito a aquel que escuche y que no ha recibido al Señor Jesucristo, que lo haga en este momento, porque es algo extraordinario en nuestras vidas. Tener la certeza de que aunque tiemble, aunque haya cataclismos, aunque haya guerras, nosotros estamos en las manos de Dios y tenemos nuestro boleto pagado para irnos a la eternidad. Señor, te damos gracias esta mañana porque el mensaje más grande de tu amor para con nosotros es a través de nuestro hermano mayor. Porque todos los que hemos creído en ti somos tus hijos. Y Jesucristo es tu Hijo y es nuestro hermano.
Permite que nosotros entendamos esto en nuestras almas, en nuestro corazón, y que nuestra razón diga muy fuerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.